le voy a pedir entonces que por favor silencien. Ya creo que estamos todos los que querían estar. No se escucha bien, me dice Shalimar. Eh, ¿El resto me escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto y claro. Algunos dicen más o menos, entonces quiere decir que algunos escuchan bien y otros no. Es por el tema de la conexión. Lo que sí, por favor, ya todos silenciaron, creo. O alguien no, pero bueno. Silencio yo. Si quieren hablar, directamente desactivan y hablan, porque yo voy a compartir pantalla y por lo tanto no los veo, ¿no? Ahora veo algunas caritas, Federico, Esther, a otro Federico que tiene su foto, Sofía, la foto de Yalimar, a Juli que se está peinando, muy bien, Milagros, ahí se ríe, bien. Estamos listos para empezar la clase, listas, vamos a compartir. Este presi que les muestro hoy, tal vez les suene un poquito infantil, es casi como releer la Villiquen, ¿no? ¿Quién habrá conocido usted la Villiquen? Tal vez los más añosos, ¿no? Los menos jovencitos, pero en mi época escolar, en la primaria, cuando se acercaba una fecha patria, todas nuestras mamás compraban la Villiquen porque venían ahí las figuritas con las caras de los próceres. Bueno, acá van a aparecer algunos personajes históricos en dibujitos que parecen esas figuritas de Villiquen, ¿no? Porque, bueno, lo armé para la escuela secundaria. Y lo vamos a utilizar porque, bueno, yo les decía al principio, cuando ya todos más o menos podíamos conectarnos, se habían logrado ver ese video de Felipe Piña, de un ciclo que se llama Ver la Historia, y bastante interesante. Yo, cursadas anteriores, utilizaba otro de Canal Encuentro, que se llama Historia de un País, y el capítulo 1, igual que este que también es el capítulo 1. ¿Qué pasaba con el de Historia de un País? Lo vamos a trabajar el lunes, pues yo lo voy a dejar para que lo vean el fin de semana, y abarcaba un periodo más extenso, como también desde fines del siglo XVIII, acá en la región del Río de la Plata, pero llegaba hasta la creación del Estado Nacional, que es tema de la clase siguiente con la que vamos a arrancar la cursada ya, sí, 100%, en nafta, ya ponemos motor en quinta y ahí sí le damos para adelante a partir del lunes, ya para llegar a ese periodo 1860 en adelante. Pero el video que vamos a trabajar hoy y el periodo es el que narra en esa especie de auditorio que está rodeado de personas, muchos de los cuales sus actores después pasan a ser los protagonistas de la historia, ¿no? Los que son testigos de esa clase de Felipe Piña, después son los mismos actores los que recrean esos personajes en esas ficciones que va creando, con esas representaciones en realidad de los hechos históricos, es de un periodo más acotado. Entonces dejamos el de Canal Encuentro, el de Historia de un País, para a partir del lunes trabajar un periodo más extenso y cerrar esta primera etapa de vida independiente de la Argentina, como Brailovsky llamaba en el libro Memoria Verde, que alguno me preguntó por ahí la semana si es material obligatorio o no. Desde que ya no somos más cátedra Brailovsky, somos cátedra Leguizamón. Ese libro queda como de consulta, todos lo hemos trabajado, los profes, y nos gusta, pero bueno, para la etapa colonial y para la etapa de los incas, sí me parecía que tenía muy buena información, que es con la que básicamente hemos basado nuestras clases hace décadas ya en la cursada allá en Avellaneda. Pero ahora, yo sin dejar de lado esos temas, porque me gustan, pero además porque considero esencial la comprensión de un pasado prehispánico y en la etapa colonial para entender nuestra vida independiente, sí que bueno, lo limitamos a una clase y con esa lectura de la paginita de Brailovsky que les señalé, suficiente. Si ustedes quieren ir siguiendo los capítulos de Antonio, son los mismos que le dan título a las secciones de mi capítulo y pueden ir acompañando de muy buena manera la lectura a lo largo de toda la cursada. Es un muy buen material de consulta, Memoria Verde, pero siempre los autores, Antonio y Dina, hacen un paneo general del periodo en las primeras páginas. Y quizás después cuando ya ustedes ven que entran demasiado detalle en materias ambientales, porque es un libro de historia ecológica, ahora nosotros no ponemos el acento en ellos. Si les interesa, pueden leer y muy bien, van a aprender muchísimas cosas interesantísimas, sobre todo de la relación sociedad-medio ambiente. Pero como no vamos a poner el acento en eso, tal vez no es necesario. Pero como guía es muy interesante. Y el video que vamos a trabajar hoy, que ustedes seguramente vieron, abarcaba el periodo 1806-1820. Y esta línea de tiempo justo también abarca ese periodo, porque bueno, lo trabajo así también en la escuela, en tercer año, lo que sería chiquito, como que volvemos a tener todos 15 años, qué lindo sería, ¿no? O no, a veces más traumático, pero ya la hemos superado esa etapa. Ahora bien,
en realidad estas imágenes se retrotraen un poquito antes, a 1806, o deberíamos hacer algunas menciones, en donde nos quedamos con ese repaso también que hicimos con este mismo formato de Prezi, de línea histórica de los medios de los modos de producción según Marx en las distintas etapas históricas. ¿Se acuerdan que vimos un repaso bastante fugaz de la Edad Antigua, con el esclavismo como modo de producción dominante, con esa figura del esclavo que veíamos en la película de Gladiador? Después pasamos a la Edad Media, al tema del feudalismo, y cómo la película Corazón Valiente se podía rastrear ahí lo que era el cobro del tributo por parte del señor feudal a la aldea campesina mediante el saqueo y la extracción de ese plusproducto que el campesino le aporta en su trabajo, al trabajo en la tierra. El señor feudal se apropiaba de ese excedente por medio de directamente el saqueo, pero por ese señorío, el derecho de ban, que se llamaba de esa manera, la autoridad que tenía el señor feudal por sobre esas tierras y las personas que vivían en sus tierras. Y después ya pasamos a la Edad Moderna, en la cual se da esa transición del capitalismo, del feudalismo al capitalismo, y ver cómo va surgiendo lentamente el capitalismo como modo de producción, y se van dando de a poco esas relaciones de producción de tipo capitalista, en la cual hay un burgués que le lleva al campesino la materia prima, le provee de un telar, y es ese campesino el que le agrega trabajo a esa materia prima y a esa máquina, la activa con su propia fuerza de trabajo. Todavía no está la máquina de vapor, no hay que esperar hasta el siglo XVIII para eso, pero no hay que esperar a la industria, no hay que esperar a la revolución industrial para el surgimiento del capitalismo. El capitalismo ya surge entonces a comienzo de la Edad Moderna, siglo XVII, en el 1600, podemos llegar a decir, a partir de estas relaciones de producción capitalista, en lo que se llamó la industria rural a domicilio, ¿no? Esto de llevar el burgués la materia prima y la máquina a donde está la mano de obra y pagar por esa mano de obra. Cuando ya aparece esa relación de asalariado, pero además no por haber hecho el traslado de un objeto. El capitalismo no consiste en transportar mercaderías nada más, sino en poder comprar la mano de obra con el capital, ¿no? Y darse esa relación entre burguesía y proletariado. Pero sí es cierto que ya en el siglo XVIII aparece la mecanización, ¿no? La máquina a vapor, allá por el 1750 aproximadamente, se da la revolución industrial. Y es en Inglaterra, en la región del Lancashire, en el taller textil, sobre todo es una industria que produce telas, ¿sí? Que la máquina reemplaza el trabajo manual en el hilado y el tejido. Y yo la verdad que quedé asombrado las veces que viajé al norte y a Bolivia y Perú, de cómo las hilanderas, ¿no? De una madeja de lana, simplemente con una rueca, con un palito de madera, van haciendo el hilo. Bueno, eso lleva un tiempo enorme y la máquina lo reemplaza, lo hace mucho más rápido, mejor dicho, y puede producir mucho más en menos tiempo. Eso abarata los costos del hilo, de la lana o del algodón. Y después el tejido, ¿no? Y también en Catamarca tuve la gracia de poder estar ahí en esas casas de hilanderas y de tejedoras y tejedores profesionales que hacen ponchos en forma artesanal que salen carísimos. Yo apenas pude comprar una mantita de 20 por 20 centímetros porque un poncho valía miles de pesos, porque claro, es un trabajo que lleva meses y realmente es mucho más valioso que algo hecho a máquina, pero claro, esto de acelerar los tiempos permitía producir mucho más en menos tiempo. Y ahí sí es donde nos situamos en el comienzo de la clase de hoy, porque vamos a ver acá la figura de Napoleón Bonaparte, pero para poder contextualizarnos y ver esta época de las guerras napoleónicas en Europa, ya a comienzos del siglo XIX, hay que entender un poco lo que ocurría a fines del XVIII, y que era justamente este fin de la etapa moderna, de la Edad Moderna, el comienzo de la Edad Contemporánea, y decíamos, realmente, si nos transportáramos en el tiempo en todas las edades históricas que vimos, es cierto que la contemporánea es la que más se asemeja a nuestra forma de vida, porque se va redefiniendo la forma en que nos organizamos económicamente y políticamente. Hoy vivimos bajo el sistema capitalista, que vemos que surge hacia la edad moderna y se consolida a comienzo de la edad contemporánea, y las formas políticas son estas que vinieron después de la Revolución Francesa. Bueno, Napoleón también vino después de la Revolución Francesa y se proclamó, se coronó, como dice ahí muy bien, emperador en el año 1804, o sea, se puso la corona en la cabeza, y eso podríamos verlo ciertamente como un retroceso hacia la lucha contra la monarquía absoluta que los revolucionarios franceses iniciaron ese 14 de julio de 1789
día en que mágicamente empezó la edad contemporánea, según los historiadores decimonónicos, pero bien vimos que en realidad nos habla de un cambio de época y eligen esa fecha clave, pero es toda esta época de revoluciones burguesas, que podríamos ir mucho más atrás y abarcar toda la modernidad, ¿no? Hay una revolución burguesa en Holanda para separarse de España. España, esa gran monarquía que había conquistado toda América, también tenía posesiones en Europa como Italia, Holanda, Bélgica, bueno, los Países Bajos, como se llamaban, eran parte de la monarquía española por ese rey que vimos que era nieto de los reyes católicos, pero también del rey alemán, y era Carlos V de Alemania y Carlos I de España, era la misma persona, Carlos de Habsburgo. Él de hecho había nacido en Gante, en una ciudad que hoy sería Bélgica, y que hablaba flamenco, ni siquiera sabía el español cuando hereda el trono español, pero lo cierto es que un siglo después aproximadamente los holandeses hacen una guerra y se separan de España, de esa España trazada que vimos que traía la plata y el oro de América y simplemente se le iba de las manos porque compraba todo lo que producían las otras ciudades, por ejemplo las holandesas, las italianas. Y Holanda es la primera revolución burguesa, se puede decir, en el siglo XVI, comienzo del XVII. En el siglo XVII sí ya entrado, entre 1648 y 1688, se da la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa, como llamaron ellos, que a la larga, después de una etapa republicana, cuando terminan también decapitando a un rey, igual que los franceses, pero 100 años después, ¿no? Los ingleses lo hicieron 100 años antes, decapitan a su rey, lo reemplazan por una república, pero finalmente el modelo político que crean después de 1688 es la monarquía parlamentaria. Continúan con un rey, pero hay representación del pueblo en un parlamento, y ese pueblo en el comienzo en realidad es la burguesía, la que está pidiendo espacio político y económico. Político porque antes no tenía representación, en la monarquía absoluta la representación solo la tenía la nobleza, el rey y su séquito. El sector noble era el privilegiado. Y la burguesía reclama participación política y también libertades económicas. Vimos que toda esta etapa en el 13 anterior se llamaba el avance del liberalismo. El liberalismo lo va impulsando esta clase social que para aquel entonces era revolucionaria y es la burguesía. Entonces, vamos a ver que este siglo XIX ya comienza en la etapa de las guerras napoleónicas con este avance, ¿no? Que con el general francés, que por más que transforma a Francia en un imperio, es defensor de esas ideas de la Revolución Francesa, de la idea de libertad, igualdad, fraternidad, ese tridente propio de los revolucionarios franceses que en realidad es propio de la burguesía. Entre las clases siguientes también vamos a mechar el texto del titular de Leguizamón, que les avisaba que veíamos unas imágenes en el precio anterior de Hobbes, Locke y Rousseau. Son los tres ideólogos del liberalismo. Y vamos a ver que estas ideas recorren Europa ya por el siglo XVII, XVIII y XIX y se tornan dominantes en el siglo XIX. El siglo XIX es el del triunfo del liberalismo, porque así como la Revolución Francesa se expande gracias a Napoleón, después vamos a ver que Napoleón cae en 1815 y se da el renacer nuevamente de las monarquías absolutas, lo que se llama la etapa de la restauración, de la Santa Alianza, ¿no? Pero inmediatamente en 1820, en 1830 y en 1848, no sé si se acuerdan de haberlo visto en la escuela, se da el rebrote de las reformas, perdón, de las revoluciones liberales. En muchos países y al mismo tiempo, en 1820, en 1830 y en 1848, es un ciclo de revoluciones liberales y vemos entonces a lo largo de todo el siglo XIX el avance y la consolidación del liberalismo. Y bueno, y esto también va a trasladarse a América Latina y a lo que hoy es la Argentina. Entonces, por eso comenzamos el estudio de nuestra vida independiente, los primeros años de vida independiente, viendo qué es lo que pasaba allá por Europa. Entonces, tenemos un Napoleón triunfante en muchos escenarios, aunque también con sus traspiés. Ahí vemos que fue derrotado en la batalla marítima de Trafalgar contra uno de sus enemigos, que era Inglaterra. En realidad contra Napoleón y contra esa Francia revolucionaria se abroquelaron todas las monarquías absolutas y bueno, y la monarquía británica que era parlamentaria, ¿no? Pero tenemos Austria, Rusia y Prusia, parte de lo que hoy es Alemania, ¿no? E Inglaterra luchando contra Napoleón. Y en, bueno, en algunas batallas obteniendo victorias, en otras derrotas. Trafalgar es una derrota, es una batalla marítima, e Inglaterra se consolida como la reina de los mares. Y esto va a tener diríamos, una repercusión inmediata al año siguiente con las invasiones inglesas, que es lo que vamos a ver ahora. Y por otro lado, un triunfo de Napoleón es la batalla de Austerlitz, lo consolida
al imperio francés en el continente, ¿no? Los ejércitos napoleónicos tenían un control absoluto del continente europeo, no de los mares, pero sí así de la tierra. Entonces establece Napoleón el bloqueo continental. Esto quiere decir que si algún país quería continuar comerciando con Inglaterra, Napoleón iba a llevar sus ejércitos e iba a castigar a ese país. También es un hecho importante porque va a determinar después lo que sea la toma de prisión de Fernando VII, ¿no? Esto creo que lo explicaba bien Felipe Piña en el video, y nos lleva así ya a nuestras tierras, ¿no? A las invasiones inglesas, que es con lo que Felipe Piña comienza un poco el video, ver que no podemos estudiar 1810 sin ver sus antecedentes. Entonces, si vemos antecedentes eh, hacia atrás, ¿no? Nos vamos más lejos, podríamos decir mediatos, y tenemos que ver estos grandes macrofenómenos que ocurrían a nivel mundial. La revolución industrial, como mencionamos, la revolución francesa. Yo, por ejemplo, siempre le doy eso a los chicos al comienzo del tercer año, que vemos justamente la independencia, la revolución de mayo, todo esto. Le digo, chicos, si ustedes no se acuerdan del segundo año de la revolución industrial y la revolución francesa, no van a entender nada de lo que estaba pasando acá en América. Bueno, es bueno, aunque estemos ahora ya a nivel universitario, recordar esta asociación de causas-consecuencias, ver efectos anteriores en hechos que se van dando con el correr del tiempo. Entonces nos podemos ir un poco más atrás, 40, 50 años, y ver estos macrofenómenos, ¿no? Brodel hablaba de la historia en tres tiempos, ¿no? Tiempos lentos, ¿sí? Que se van consolidando a veces a través de siglos, ¿sí? Estos que vimos como la línea de tiempo de la clase pasada, son las transiciones, ¿no? Del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, lo que podemos llamar cambios de estructuras. Antes teníamos un texto, quizás está ahí por la página como bibliografía recomendada, de Lewis Coser, sobre los cambios de sistema y cambios dentro del sistema desde una perspectiva marxista. Se habla de eso, cuando cambia la estructura económica. Bueno, son esos tiempos y cambios largos. Después tenemos ya cambios más a mediano plazo, tiempos medianos, ¿no? Hablar de décadas. Y así vamos a ir estudiando, por ejemplo, la historia argentina ya en el siglo XX, ¿no? Hablar de la década del 20, del 30, del 40. Y hasta, bueno, si no nos vamos tan lejos, miramos para atrás, vemos la década del kirchnerismo, la década de Menem, la dictadura, o sea, hasta vemos que hay que dejar pasar unos cuantos años para ver si un gobierno logra resolver algún tema o no. Por eso se acortó el mandato a 4 años en el 94, pero se permite la reelección, porque se dice que 8 años es un tiempo a veces hasta insuficiente para hacer cambios. No estamos hablando de cambios estructurales, pero sí cambios políticos importantes para reorientar el rumbo de un país, para sacar una economía adelante. Y bueno, pero después también está la política del día a día, ¿no? Y ahí es sí, ya agarrar la agenda, el diario, ¿no? Uno ve el diario y todos los días las noticias cambian, y si uno fuera historiador y tiene que investigar un periodo, bueno, va a la Biblioteca Nacional, pide los tomos anillados, ¿no? ¿Cómo se llama? Cosidos, ¿no? Están en formato libro de los diarios de décadas enteras. Bueno, uno puede ir repasando día por día lo que pasaba en un país. Bueno, ahora ya vamos entrando en la historia argentina, tal vez en esa etapa, ¿no? Las invasiones inglesas es una coyuntura corta, son 2 años, 1806, 1807, pero se da en este gran macrofenómeno de las guerras napoleónicas, del avance del liberalismo en Europa, de esa lucha entre Napoleón con el avance de las ideas liberales y el abroquelamiento de esas potencias de monarquías absolutas como Austria, Rusia y Prusia, que se unen a Inglaterra para luchar contra Napoleón. Pero lo cierto es que acá vamos a tener el coletazo, ¿no? El impacto directo, ¿no? Ver causas mediatas e inmediatas. El bloqueo continental es una causa inmediata de lo que va a ocurrir acá en el Río de la Plata. Porque los ingleses, al ver que ahora no pueden comerciar tan fácilmente con los países de Europa, buscan dónde colocar esa mercadería excedente que tienen, porque sus talleres y fábricas producen una cantidad de bienes que la propia isla no puede consumir. Entonces tienen que vender. Antes lo hacían en el continente europeo, pero ahora necesitan poder venderla en otro lado. Por eso la tropa que después finalmente va a invadir el puerto de Buenos Aires y Montevideo estaba en ese momento en Sudáfrica. Ellos andaban buscando dónde... uy, ahí toqué cualquier cosa. Bueno, ahí me van a ver a mí, ¿no? Ya dejaron de ver el 3 y... Bueno, aprovechamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, por Perfecto. ahora no. Bueno,
Porque me estaba avisando justo acá Zoom que se están acabando, quedan 10 minutos y nos pasa esto. Pero bueno, es bueno hacer una pausa. Esto es lo que tiene Zoom de entrar y salir, pero bueno, sepan que cuando se corte, volvemos a entrar con el mismo link. Y yo cerré sin querer porque toqué para ampliar, no era para ampliar, toqué cualquier cosa de Zoom, me abrió una ventana y por querer cerrar esa ventana cerré todo. Pero bueno, quizás estoy siendo muy extenso en esto, pero es bueno repasar algunas cositas de estos macrofenómenos que ocurren en Europa, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y cómo de coletazo, decíamos, va a llegar también al Río de la Plata. Bueno, Facebook no hace falta que lo abra, Zoom estamos, entonces bueno, voy a abrir nuevamente el Prezi, así lo pueden ver. Eh, y ver esto, ¿no? De que Napoleón le prohíbe a los países europeos comerciar con Inglaterra y esta tiene que salir a buscar nuevos mercados para su producción en masa. Y así lo va a hacer con Sudáfrica, pero una tropa que estaba ahí, una flota, perdón, que se encontraba allí, vio que el Río de la Plata estaba bastante desguarnecido. Vimos que España no concentraba allí todas sus fuerzas, sino que básicamente el centro económico era Potosí, como vimos cuando estudiamos la etapa colonial. Buenos Aires era ya un puerto habilitado al comercio después de la reforma de los Borbones en 1778, ya era un puerto que no era ilegal comerciar desde Buenos Aires, pero no lo utilizaban de la misma manera que los viejos puertos del sistema de flotas y galeones, los españoles, eh, pero que para acceder fácilmente desde el Océano Atlántico, para los ingleses era una buena plaza comercial, tanto Buenos Aires como Montevideo. Entonces se van a dar en 1806 y 1807 las invasiones inglesas, que van a traer muchas consecuencias al proceso rioplatense. Por un lado, en la primera invasión inglesa se va a dar lo que llamó la Reconquista, porque los ingleses lograron controlar el puerto de Buenos Aires, el fuerte de Buenos Aires, que es la actual Casa Rosada, flameó la bandera inglesa durante más de un mes y medio ahí, y los ingleses tomaron posesión de la ciudad. Entonces lo que se va a dar es la reconquista de la ciudad. Ella va a estar organizada por Santiago de Liniers, un comerciante francés que estaba circunstancialmente en Buenos Aires, no sé por cuánto tiempo, pero digo circunstancialmente porque él era francés, ¿no? Pero termina en una colonia española, allá por el sur del Océano Atlántico, dedicando a sus actividades mercantiles, comerciales, pero ante la invasión de un extranjero como era Inglaterra, él, en defensa de la soberanía española de esos puertos, pone en armas al pueblo, ¿no? Y lo organiza, y esas milicias criollas que se van formando logran expulsar a los ingleses. Por otro lado, bueno, los ingleses no se van a quedar de brazos cruzados y van a mandar una segunda flota, incluso mucho mayor, pero cometiendo el error de, creo que Felipe Piña lo comentaba en el video, de ir dividiendo en columnas, en filas, esas tropas por las calles de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se va a dar la defensa. O sea, los ingleses ni siquiera logran controlar la ciudad porque los terminan repeliendo, y ahí está el mito de si era con aceite, con agua. En otro ciclo de videos que tenía Piña que se llamaba Algo habrán hecho por la historia argentina, desmitificaba esto del aceite, que el aceite era muy caro, a dejarle el aceite hirviendo solo lo podrían haber hecho los ricos, y ahí participó la defensa de la ciudad, todas las clases sociales, diríamos, y sí podían tirar agua hirviendo, palos, piedras, el combate cuerpo a cuerpo en la calle, diríamos, armas caseras, ¿no? O con una pala o con lo que fuera, con una asada o algún elemento de labranza que tenga filo, ¿no? Podía ser un arma, o las pocas armas que había a disposición del cabildo, imagino yo, eran repartidas entre los ciudadanos, que a eso se le llama milicia. Es distinto a un ejército regular, ¿no? Había pocas guarniciones en el sur de la colonia, ellas fueron dispersadas en la primera invasión inglesa, lo cual quiere decir que para después la defensa se hizo con todos los ciudadanos. Igual Buenos Aires para aquel entonces tenía, no sé, 40.000 habitantes, y eran muy rudimentario, ¿no? Lo de las armas que se podían proveer, pero bueno, el número hizo que los ingleses se tuvieran que ir. ¿Y qué deja como saldo las invasiones inglesas? Bueno, que los criollos no vieron con tanto malos ojos el libre cambio, ¿no? Nosotros veíamos lo que había sido el sistema de flotas y galeones, y que las reformas borbónicas habían flexibilizado el comercio, pero dentro del monopolio español.
O sea, España solamente ella podía comerciar con sus colonias. El fin del sistema de flotas y galeones, en 1778, el reglamento de comercio libre, que habilitaba a Buenos Aires a ser puerto de salida, no quería decir que podía comerciar con ingleses, holandeses, franceses, no. Seguía solo con España, pero sí en forma legal. Entonces, ahora que vinieran los ingleses, que tomaran el puerto de Buenos Aires, el fuerte, estuvieran ahí un mes y medio, permitía que comerciaran libremente con los ingleses, que eran justamente los que traían estos nuevos productos industriales y compraban la materia prima a muy buen precio. Entonces, eso para la casta comercial fue muy bien visto y muchos apoyaron con mucho beneplácito la llegada de los ingleses. Y así fueran muy patriotas, dijeran, bueno, nosotros los expulsamos, qué bueno sería independizarnos de España para poder comerciar con ellos o con quien sea. Así que ahí vemos una de las principales consecuencias. La otra es que justamente surge un sentimiento anti-español. A nosotros nos tenían completamente desprotegidos. Sobremonte, como dice acá, es el que escapa con el tesoro. Bueno, eso quedó un poco en la anécdota porque quedó como un cobarde. Era un plan de estrategia de salvatanza de la ciudad si se veía agredida, ir hacia el norte. Era lo más lógico porque en Lima estaban, diríamos, las principales guarniciones españolas, acercarse hacia el Alto Perú, reorganizar la defensa en Córdoba, era el plan de Sobremonte, esperar los refuerzos desde el Alto Perú y desde Perú, y después recuperar la ciudad. Pero no alcanzó porque la coyuntura se dio rápidamente, y en ese interín que escapaba con el tesoro, lo alcanzan en Luján y se llevan el tesoro los ingleses, ¿no? Entonces surge ese sentimiento anti-español, ¿no? Y por otro lado, surgen estas milicias criollas que eran hijos de españoles, como habíamos definido a los criollos, ¿no? Nacidos en América, y ahí ya van a aparecer los nombres propios que nosotros conocemos, ¿no? Uno de ellos es Saavedra, que después va a ser el jefe el presidente de la Junta, ¿no? Era el jefe del regimiento de patricios, uno de los que tuvo participación activa en las invasiones inglesas, Nicolás Rodríguez Peña, Álvarez Jonte, bueno, distintos patriotas, y bueno, y también por ahí andaban Belgrano, Moreno, San Martín todavía no, porque sabemos que él se formó en España, era militar de carrera y va a llegar en 1812 a Buenos Aires. Pero sí, el resto de los patriotas todos fueron, diríamos, hijos de los días de las invasiones inglesas. Y bueno, pero ¿qué estaba pasando nuevamente en Europa para esa misma coyuntura? Bueno, en 1808 ese mismo bloqueo continental va a afectar después directamente la historia argentina. Porque Portugal, que era socio comercial de Inglaterra, acá tenemos Portugal, pertenecía al ámbito de los amigos de Inglaterra y quiso seguir comerciando. Por lo tanto, Francia se le había jurado, como se dice en el barrio, y había dicho que aquel que siguiera comerciando con Inglaterra iba a ser víctima de una invasión. Por lo tanto, si Francia quiere entrar a Portugal, sí o sí, ¿por dónde tiene que pasar? Lo vemos en el mapa, claramente tiene que atravesar por España. Y acá mismo en los Pirineos, en la frontera franco-española, Napoleón se jugó una de sus mejores cartas, ¿no? Una jugada maestra que se la conoce históricamente como la farsa de Bayona. Ahí viendo la debilidad española y que eran muy blandos y poco rápidos para reaccionar y viendo el peligro que acechaba Inglaterra, dice, mira, Carlos IV, vos que sos el rey, mejor dejá las cosas en mis manos, renunciá. El que quería asumir rápidamente era su hijo, Fernando VII, lo pone prisionero y nombra a su hermano José Bonaparte como rey. Y esto es lo que va a provocar la cefalía de España, la falta de virrey, así que de rey, perdón. Y esto es lo que va a inmediatamente repercutir en América Latina. Bueno, acá me está avisando que en cualquier momento se corta, así que automáticamente, desde que salen, porque lo saca Zoom, vuelven a entrar con el link anterior. Pero quizás terminamos esta filmina viendo que lo mismo ocurre en Portugal. Los portugueses directamente escapan para Brasil, que era su colonia en América, y José I va a trasladar toda la casa de Braganza, ¿no? La familia real, a Río de Janeiro. Y ahí se van a radicar y Portugal va a quedar invadida por los franceses. Igual que España, que de a poco van invadiendo los franceses y ellos se van trasladando hacia